Hola Martín, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Me falló en la mañana, Martín. Usted era una de las cartas seguras que yo siempre he tenido acá. No pude conectarme, lo siento. Tuve un Ya. problema personal. Ok. Oye, bueno, en la mañana ya iniciamos todo lo que es aunque lo habíamos iniciado anteriormente, pero hicimos a nivel de resumen la presentación de la unidad temática número 3, donde vemos los sistemas de gestión de mantenimiento. Durante la mañana revisamos la presentación e hicimos la introducción de lo que es el RBM, que ya lo habíamos efectuado, el mantenimiento basado en riesgo, y habíamos iniciado todo lo que es el desarrollo y presentación del mantenimiento centrado en confiabilidad. Y a nivel de introducción, fue parte de lo que señalamos en la mañana, es una metodología que se utiliza para lo que es el desarrollo de tareas de mitigación de riesgos de falla y también para lo que es el desarrollo de estrategias de mantenimiento, ¿ya? Eh, y el RCM es una metodología que nace particularmente por los años 60 en la industria de la aviación, en que tanto los participantes de las empresas comerciales de aviación, particularmente las norteamericanas, las estadounidenses, eh, en conjunto con las autoridades de aviación y las direcciones aeronáuticas correspondientes, eh, iniciaron, ¿cierto?, un análisis con respecto a, a lo que era la seguridad de la aviación, y en donde formaron algunos steering committee group, maintain steering committee group, grupos de gestión o grupos de análisis del mantenimiento, donde una de las principales descubrimientos que hicieron es que los overhaul o las mantenciones mayores de los aviones, es decir, el mantenimiento del tipo preventivo que se hacía, ¿cierto? Una vez que pasaban una cierta cantidad de horas de vuelos del avión, no incorporaban mayor confiabilidad ni mayor seguridad. Y lo que sí hacían, ¿cierto?, es que llevaban al avión o a los componentes del avión a no ser utilizados en su vida útil completa, es decir, que es la característica que tiene el mantenimiento preventivo. Al ser intervenidos los aviones ante una cantidad de horas de vuelo, la utilización de los componentes, ya sea porque estos eran reparados de manera anticipada o eran descartados de forma anticipada, no permitían el uso en todo lo que era la completa vida útil de los componentes, por lo tanto resultaba un mantenimiento más costoso y, como les señalaba, sin incorporar mayor confiabilidad ni mayor seguridad. Y es así que estos estudios, ¿cierto?, y la formación del tercer grupo de análisis de mantenimiento, el Steering Committee 3, llevó a lo que es el desarrollo del mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad se basa básicamente en un modelo que es participativo, donde normalmente se invita y se lleva, ¿cierto?, a la empresa a que formen grupos participativos para lo que es el desarrollo de lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, y que tiene como característica que en el caso de las probabilidades de falla se pueden alcanzar y se pueden lograr, que es una diferencia que tiene con el RBM, que el RBM requiere tener un historial de falla y requiere tener un software que pueda gestionar y documentar las fallas que han ido ocurriendo, de tal manera de poder hacer el modelamiento matemático de las probabilidades de falla y poder determinar en forma estocástica la probabilidad. En este caso, en el RCM no se requiere de documentación ni de historia previa, ¿cierto?, a través de lo que es un software, pero sí requiere de la participación de personas que, como son
mantenedores, operadores, ingenieros de operación, ingenieros de mantenimiento, gente que son los proveedores de equipos, personal de abastecimiento, perdón, personal de abastecimiento que pueden, a través de su experiencia, establecer cuál es la frecuencia de falla de un sistema o la probabilidad de falla a través de el conocimiento que ellos tienen de los equipos, ¿ya? Y a través de eso logran determinar cuál es la frecuencia o la probabilidad de falla y que considerando cierto la determinación del riesgo para esta probabilidad se en conjunto con la multiplicación por la frecuencia, uno puede encontrar los riesgos de falla asociados al RCM. Entonces, aquí tenemos una diferencia notable con respecto al RBM, que el tipo de probabilidad que se utiliza es una probabilidad cuantitativa, ¿ya? Que básicamente está marcada por la experiencia que tienen el personal que participa en estos grupos. Normalmente, como les señalaba, participa gente de mantenimiento, gente de las operaciones y gente de ingeniería de producción y que tiene la experiencia relacionada con los equipos. Ahora, el mantenimiento se focaliza básicamente en determinar y hace un esfuerzo tremendo y básicamente lo que busca son identificar las causas de fallas y junto con identificar las causas de falla, su verdadero objetivo es mitigar las consecuencias que tienen las fallas. Y para eso lo que hace, ¿cierto?, es desarrollar y dar respuesta a las 7 preguntas del RCM, que es la metodología que normalmente se utiliza para lo que es este método. Y la primera, ¿cierto?, y es una de las cosas que ustedes han trabajado ya en la primera tarea y que hemos descrito en varias oportunidades, es identificar cuáles son las funciones, ¿cierto?, y los estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional. Es decir, para poder aplicar el RCM, ¿cierto?, yo tengo que necesariamente determinar las funciones, tanto primarias como secundarias, y establecer claramente cuáles son los estándares de desempeño del activo en el contexto operacional correspondiente, ¿ya? Hemos aprendido ya a identificar funciones, ¿cierto? Entendiendo que las funciones primarias es la acción más importante que debe desarrollar el activo para cumplir, ¿cierto?, la función para cumplir la actividad para la cual fue adquirido. Es decir, si yo necesito bombear, tengo que determinar las funciones de una bomba, entendiendo que la función principal es el bombeo, pero siempre hay funciones secundarias que están muchas veces relacionadas con la parte de la seguridad, los aspectos relacionados con protección del equipo, aspectos ergonométricos, aspectos relacionados con la parte antropométrica y también aspectos relacionados con lo que es hasta lo que es la apariencia de los equipos. El ejemplo que hemos dado en relación a la apariencia, que muchas veces en el caso de los automóviles, la apariencia, el color, el diseño pasa a tener una ponderación y una importancia muchas veces bastante más que en otro tipo de activos. Y lo otro que hemos señalado con respecto a las funciones secundarias, que existen situaciones, ¿cierto?, donde aspectos relacionados con el medio ambiente y la seguridad pasan a ser más críticos que la función principal que debe desarrollar el activo. Y ejemplo de eso lo señalamos y lo dimos, ¿cierto?, en lo que en las fundiciones y refinerías de cobre, donde la planta de ácido, que es una planta secundaria, sí es la planta más crítica a analizar, dado que es ahí, esa es la planta que lo que desarrolla y permite, ¿cierto?, es los procesos
para la conversión del dióxido de azufre, que es lo que conversábamos en la mañana, Pilar, porque no solamente las plantas de las refinerías de petróleo generan dióxido de azufre, las fundiciones particularmente en sus procesos de fundición del concentrado de cobre en los altos hornos producen también dióxido de azufre, ¿ya? Esos gases son tomados básicamente por las plantas de oxígeno, por las plantas de ácido en las fundiciones y refinerías y son convertidos en ácido sulfúrico. Y esa pasa a ser esa función secundaria de que es del tipo ambiental, pasa a ser muchas veces la función más crítica que tienen las fundiciones y refinerías, dado que si falla la planta de ácido se generan contaminaciones y esas contaminaciones pueden significar hasta un cierre de la planta, multas para la planta, y por lo tanto, si uno analiza el punto de vista del riesgo, el riesgo económico y el riesgo ambiental es bastante grande, producto de una falla en lo que son las plantas de ácido. Entonces, es sumamente importante cuando nosotros hacemos un análisis de un proceso, establecer los diagramas de proceso, establecer también los diagramas de entrada, función, salida, de tal manera que en los diagramas de proceso nosotros identificamos las distintas actividades que están asociadas a las funciones y también en los diagramas de proceso podemos identificar, ¿cierto?, todo lo relacionado con los parámetros operacionales, que son los estándares de desempeño que nosotros debemos estar revisando. Ejemplo, ¿cierto?, de lo que son las funciones que se deben cumplir en un sistema de bombeo son el caudal, la presión y también el tiempo medio entre fallas. Y aparte, ¿cierto?, son los costos de operación y en este caso también en muchos de los procesos lo que medimos como estándar de desempeño es la calidad de los productos. Entonces, la primera pregunta que hace el RCM es cuáles son las funciones y estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional. Quiero señalarles que más adelante, ¿cierto?, cuando desarrollemos vamos a desarrollar el RBM y vamos a desarrollar en mayor detalle el RCM, vamos a dar un ejemplo y vamos a explicar de mejor manera y más completo en qué consiste esta pregunta relacionada con las funciones y estándares de desempeño. Quiero saber, hasta aquí, Felipe, ¿se entendió esta pregunta, esta primera pregunta que hace el RCM? Un poco, profe, me perdí un poco al final. ¿Qué es lo que no te queda claro? O sea, ¿cuál era? ¿Me puede repetir la pregunta, no? Si entendiste esta primera pregunta de cuál es, porque esta es una de las preguntas que uno debe hacerse cuando está analizando un proceso, ¿cierto? Tiene el diagrama de proceso y en el diagrama de proceso, en cada una de las etapas del proceso, se tienen que cumplir ciertas funciones, como es, por ejemplo, muchas veces lavado y clasificación. Por lo tanto, esa función de lavado tiene que cumplir ciertos estándares de desempeño. Tenemos posteriormente, luego de la clasificación, podemos encontrarnos con una operación de chancado, y posteriormente nos vamos a encontrar con operaciones que pueden ser de tostado, molienda, bombeado. Entonces, todos esos procesos están asociados a una función. Entonces, nosotros tenemos que identificar claramente cuáles son las funciones que deben cumplirse en cada una de las etapas del proceso y los estándares de desempeño asociados. Entonces, eso es lo que hay que entender de la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cierto?, a objeto de poder establecer las acciones futuras que yo debo desarrollar para mitigar las fallas que pudieran presentarse. ¿Ya? ¿Dónde hiciste tú la práctica o has hecho la práctica, Felipe? En Softis, Talagante, en la papelera. En la papelera. Ya. Sí. En esa papelera, ¿tú te acuerdas o pudiste identificar o revisar cuáles eran los procesos? Lo primero, Sí.
¿Qué es lo Sí, primero que se...? me la preguntaba tantas veces, creo. ¿Ah? Primero era la parte de la recepción del material, que en este caso celulosa y papeles también para reciclar. Después venía el tema de la como molienda del papel de la celulosa, dependiendo de cuánto porcentaje de celulosa y papel. Pero para esa molienda, o sea, ¿cuál era la función ahí en la molienda, cierto? Por parte del molino. Moler. Claro, moler. Sí, Ah, pero no era moler cualquier cantidad, sino que a ti una de las cosas que te decían, oye, y uno tiene que cumplir con esa molienda, es una cierta cantidad de toneladas por hora de celulosa, claro, claro. ¿ya? Adicionalmente, en la molienda, ¿cierto? Te piden también un tamaño de molienda, ¿m? Que es el producto que tiene que salir una cierta cantidad de toneladas, pero también tiene que tener un tamaño de molienda, para lo cual también se hace una clasificación del producto que sale de la molienda. ¿M? Y el producto que tiene la calidad que se requiere, el nivel de molienda que se requiere, va al proceso siguiente, y el otro debiera reprocesarse. ¿Ya? Y a veces Entonces, ese material clasificado a veces era desechado, porque me acuerdo que tenían como, después del filtro venía el tema de la como clasificación del material. O sea, tenía ya, un filtro después del molino. ya. Y había material que no se ocupaba, que era, se podría decir, como desechado. Es que yo creo que más que desechado, eso va a reproceso, ¿cierto? Y vuelve a la etapa de la molienda, porque el filtro lo que hace es quitarle humedad. Claro, ¿Mm? Entonces, ahí también tienes otra función, filtrar, pero tiene que filtrar una cantidad, el filtro se diseña, ¿cierto?, para que filtre una cantidad determinada de material. ¿Mm? Y entregue ya una pulpa, ¿cierto? Una pulpa con un cierto porcentaje de humedad. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Te piden una cantidad determinada y también la eliminación de un porcentaje importante de agua, de tal manera que tú tengas un producto con una calidad determinada. Y claro, adicionalmente, ¿qué es lo que se pide ahí? Se pide que esto tenga un cierto costo, un costo por tonelada molida y por tonelada filtrada. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros de desempeño. Eh, la pregunta 2, ¿se entiende qué es lo que hace la pregunta 1, no? sí, el tema del contexto y ver las funciones de cada parte del proceso. Claro. Y en la pregunta 2, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones? Eh, ¿Cómo puede fallar en realizar sus funciones? Es que realmente el equipo, por ejemplo, el molino, ¿cierto? No esté girando o no esté desarrollando el nivel de velocidad necesaria, de tal manera que nosotros tengamos los niveles de pulpa adecuados. O en el caso del filtrado, ¿cierto? Que nosotros no estemos logrando, ¿cierto?, el retiro del agua suficiente, de tal manera que logremos los niveles de humedad que andemos buscando, o que en cualquiera de esos procesos, ya sea en el de molienda, donde tenemos que moler, o en el de filtración, donde tenemos que filtrar, nosotros no estemos logrando los costos operacionales para los cuales nosotros tenemos especificado el equipo. Entonces, la segunda pregunta es: ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones? Puede fallar, ¿cierto?, en que no cumpla el nivel de procesamiento, no cumpla el nivel de calidad, o no cumpla con los costos, o sea, que falle en alguno de los parámetros de desempeño. Y muchas veces también yo considero como parámetro de desempeño el tiempo medio entre fallas, es decir, cuánto tiempo yo requiero tener funcionando el molino sin fallar para cumplir la cantidad de toneladas diarias que yo debiera procesar. ¿Ya? ¿Se entiende, Pilar? Sí, ¿Sí? ¿Ya? ¿Podrías leer, Pilar, qué es lo que entiendes tú con la tercera pregunta?
O sea, es como lo... Recién usted había dado un ejemplo de una bomba, que una bomba podía fallar por caudal, presión o tiempo medio entre fallas. Por Ah, no, era ejemplo, el análisis, ¿qué pero causa? Ya, pérdida de presión o de caudal, por ejemplo, puede ser la cavitación en una bomba. ¿sí? Entonces, Eh, pero para determinar lo que causa el modo de falla, ¿cierto? Uno debiera identificar si es la cavitación en una bomba, debiera hacer el análisis y aplicar ahí muchas veces lo que es alguna de estas metodologías que hay de búsqueda de fallas, ¿cierto? Que es los 5 por qué, ¿m? ¿Ya? O en su efecto, supongamos, ¿cierto?, que la bomba está fallando por efecto, ¿cierto?, de un rodamiento. ¿Mm? ¿Ya? Entonces uno debiera preguntarse, bueno, ¿por qué está fallando el rodamiento? ¿Mm? Eh, y la respuesta es, bueno, porque el rodamiento está muchas veces sometido, ¿cierto?, a una fuerza del tipo axial, que no, si estamos hablando de un movimiento del tipo radial. ¿Y por qué está sometido a una fuerza del tipo axial? Porque hay un desbalanceo que está generando una carga axial que está dañando el rodamiento. ¿Y por qué existe, la otra pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué existe el desbalanceo? Bueno, existe un desbalanceo, ¿cierto? Producto, ¿cierto? Que el rodete de la bomba está desbalanceado dado de que existe un daño en uno de sus álabes. ¿Mm? ¿Y por qué se dañó alguno de sus álabes? Inclusive el daño de esos álabes puede ser producto inclusive de la misma cavitación, ¿ya? Y eso nos va a generar el balanceo. Entonces, nosotros la tercera pregunta que tenemos que hacernos es qué causa este modo de falla, qué puede causar lo que es la cavitación, qué puede causar lo que es algún modo de falla relacionado con las operaciones, que puede ser en este caso también un desbalanceo, un desalineamiento. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es la causa del desalineamiento? ¿Cuál es la causa del balanceo? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a través de lo que es el análisis causal. ¿Mm? Buscar cuál es el origen de esa falla, ¿m? Y llegar hasta lo que es la causa básica, porque nosotros lo que tenemos que abordar, en definitiva, es la causa básica. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante, ¿ya? Para que se aclare más esta pregunta. ¿M? La cuarta, y que ojo, porque muchas veces eh, se confunde con la quinta pregunta. Entonces, ¿qué sucede cuando la falla ocurre? Es decir, ¿qué sucede cuando la bomba, o sea, cuando tenemos una cavitación, como lo señalaba Pilar en la bomba, es que vamos a tener un problema, ¿cierto?, de caudal, o vamos a tener un problema de presión, o vamos a tener el problema de que la bomba no va a funcionar el tiempo que yo requiero para que pueda cumplir su función de acuerdo a los estándares de desempeño que yo le estoy solicitando. Entonces, lo que sucede es que la bomba, ¿cierto?, va a cavitar, o la bomba va a disminuir la entrega de su caudal o no va a entregar con la presión correspondiente. Eso es lo que sucede. ¿Mm? Por lo tanto, la bomba va a entrar en una falla funcional. ¿Mm? Eh, Ahora, es distinto, ¿cierto?, a la quinta pregunta, porque en la quinta pregunta yo me tengo que preguntar de qué forma afecta la falla. Y esta es la parte, digamos, relevante para el RCM, porque el RCM lo que busca es eliminar o evitar las consecuencias de la falla. ¿Mm? Porque es muy diferente, ¿cierto? Y es por eso que es importante la definición del contexto operacional. Una bomba, ¿cierto?, que esté bombeando o sacando ácido desde un pozo o desde un estanque, a una bomba que esté sacando agua desde un estanque. ¿Mm? Entonces uno analiza el contexto operacional, ¿ya? Porque si estoy vaciando un estanque que se está llenando de ácido
de llenando de ácido, y lo que va a ocurrir es que yo, si me falla el caudal o me falla la presión y tengo una falla funcional con la bomba, voy a tener un derrame de ácido. Es muy distinta la consecuencia a que yo tenga un derrame de agua, ¿ya? Aunque en algún caso pudiera ser similar. Por eso que les digo, depende del contexto, porque en el caso, ¿cierto?, del derrame de ácido, puede tener consecuencias sobre la salud o sobre la seguridad de las personas. El derrame de ácido puede tener consecuencias del tipo medioambiental y puede tener consecuencias desde el punto de vista de la seguridad de las comunidades. Y el caso de un derrame de agua puede ser que simplemente ese derrame de agua va a humedecer o a afectar algún cierto sector. Por lo tanto, las consecuencias de la falla van a depender mucho del contexto operacional de que se trate, ¿ya? Yo puedo tener consecuencias que pueden ser, como les señalaba, en algunos casos catastróficas, consecuencias que pueden ser inaceptables, consecuencias que pueden ser medias o bajas, o consecuencias que pueden ser leves o prácticamente ninguna, ¿ya? Entonces, el de qué forma afecta la falla es un aspecto relevante y es una de las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Para que nosotros podamos, porque en el RCM también lo que hacemos es jerarquizar de tal manera, ¿cierto?, de que podemos también, al igual que en el RBM, nosotros podamos abordar aquellas tareas que son de mayor riesgo. La sexta pregunta que se hace el RCM es: ¿qué puede ser hecho para predecir o prevenir las fallas? Y es aquí, ¿cierto? Y vamos a revisar un ejercicio en la página siguiente, en la slide siguiente, que está relacionado con el árbol de falla. ¿Qué herramientas ustedes tienen para predecir o prevenir una falla? ¿De cuál te acuerdas, Martín, tú? Que fue lo que vimos en la unidad temática número 2. Sí, para predecir O prevenir una puede falla. hacerse un análisis de lubricante, una medición de discontinuidades por ultrasonido. O sea, No me yo acuerdo. puedo prevenir fallas potenciales a través de poder identificar esa falla potencial a través de estas herramientas que están mencionando tú. Análisis de vibraciones, análisis de lubricante, ultrasonido, tintas penetrantes, todo lo relacionado con la termografía, ¿ya? Rayos X. Eso a mí me permiten, y son herramientas no destructivas que a mí me permiten predecir una falla, ¿ya? Y al predecir una falla, si yo puedo de alguna manera identificar los intervalos PF, puedo desarrollar todas las acciones para poder mitigar las consecuencias que puede tener una falla funcional, es decir, que la bomba de ácido deje de bombear con los caudales que nosotros necesitamos y con la presión que nosotros necesitamos durante un tiempo determinado. Entonces, yo puedo predecir a través de un análisis del tipo predictivo, ¿cierto? Y puedo establecer tareas también del tipo predictiva para lo que es el mantenimiento, y es parte de las tareas que yo puedo desarrollar, ¿cierto?, en el mantenimiento del tipo predictivo. Entonces, las tareas predictivas, como es el análisis de vibraciones, el análisis de aceite, la termografía, el análisis de tintas penetrantes o los rayos X, son herramientas y tareas que me permiten a mí predecir una falla. ¿Y cómo puedo prevenir yo las fallas? Pilar. Verificando los parámetros operacionales. Yo tengo dos formas de prevenir fallas. Una, haciendo un mantenimiento o tareas preventivas de reparación, o lo que se llama las tareas preventivas de descarte programado. Es decir, dado que es muy similar a la explicación que dábamos del
overhaul en un avión, que es el origen que tiene el RCM, dado que pasó una cantidad de horas, una cantidad de kilómetros, una cantidad de productos determinados, yo lo que hago es retirar un componente que es el que se llama de restauración programada, la tarea de restauración programada, saco ese componente y lo reparo, o saco ese componente e instalo uno reparado, ¿ya? Eso se da mucho en las maquinarias móviles, sobre todo cuando yo quiero, el motor cumple una determinada cantidad de horas, yo saco el motor completo y coloco uno reparado, y el que saqué lo mando a reparar, ¿ya? Y así ocurre con muchos de los componentes de las maquinarias y equipos de planta, por ejemplo, los cilindros, todo lo relacionado también con las transmisiones, los reductores, donde yo saco el componente completo, ¿cierto? Y ese componente, pasado una cantidad de horas o una cantidad de toneladas, ¿ah? O en el caso del avión, yo saco los componentes de acuerdo a una cantidad de horas de vuelo, y ese componente, si estamos hablando de preventivo de restauración programada, yo lo mando a reparar y coloco uno reparado o uno nuevo. Y tengo otro tipo de mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento preventivo de descarte programado. Este mantenimiento preventivo de descarte programado, un ejemplo clásico de esto es que en los automóviles, una vez que los autos cumplen los 10.000 kilómetros, yo los saco, hago cambio de aceite y cambios de filtro. Y lo que estoy haciendo ahí es una tarea de descarte programado, es decir, a los 10.000 kilómetros yo retiro el aceite y también retiro los filtros y retiro otros elementos, ¿cierto? Que los descarto y los cambio por unos nuevos, ¿ya? Pero, y esa es una observación que hay que hacer. Normalmente un city car, un automóvil que se mueve, ¿cierto?, en la ciudad, si ustedes hacen un análisis de aceite como el que ustedes aprendieron, se van a encontrar que los niveles, ¿cierto?, de contaminación que tienen esos aceites están en condiciones de seguir operando por mucho tiempo más, sobre todo con las características que tienen los aceites de motor hoy día, ¿ya? Y algo similar ocurre con los filtros. Los filtros, ¿cierto?, de los city cars, si uno los analiza, tienen un tiempo de vida bastante mayor. Sin embargo, ¿cierto? Nosotros los descartamos porque así lo dice el mantenimiento del tipo preventivo y lo dice el tipo de metodología de restauración programada, que yo saco filtros y aceite y los descarto y los cambio por unos nuevos. Entonces, ese es el tipo de mantenimiento preventivo, ¿ya? Y es una tarea preventiva que a mí me sirve para prevenir las fallas, ¿ya? Entonces, muchas veces también, y lo vamos a ver, como les digo, en el árbol de decisión a continuación, ocurre que yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o un tipo de tarea ni predictiva ni preventiva. Y es ahí, ¿cierto?, donde apareció también una pregunta dentro del certamen: ¿qué hacer en el caso, ¿cierto?, de que yo no tenga una tarea del tipo predictiva ni preventiva? Y sin embargo, esa falla, ¿qué es lo que ocurre? Que esa falla puede estar afectando algunos de los factores del HSEC. ¿Qué debo hacer ahí en ese caso, Pilar? Cambiar o rediseñar. Si yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o del tipo preventiva, ¿cierto? Yo tengo dos opciones. Una es desarrollar alguna tarea de búsqueda de fallas, ¿ya? O la otra, definitivamente lo que tengo que hacer, si no encuentro una tarea del tipo predictiva o del tipo preventiva, yo tengo que pensar en rediseñar, ¿ya? Una tarea de búsqueda de falla es la que ocurre, por ejemplo, un ejemplo de eso, que también en algún momento conversamos, en los funiculares o en los ascensores hay sistemas de emergencia que lo que hacen, que actúa un freno de emergencia cuando el ascensor o funicular sobrepasa un cierto límite de velocidad, ¿ya? La realidad es que esa es una tarea o es una falla, ¿ya?, que a mí como operador y en condiciones normales de operación se me hace
difícil de detectar, que va a poder ocurrir una falla, ¿cierto?, en el sistema de freno de emergencia, porque normalmente yo no estoy operando ese freno de emergencia, es un freno de emergencia que actúa siempre y cuando, ¿cierto?, la velocidad del carro de transporte o del ascensor sobrepasa ciertos límites. Entonces, lo que se hace normalmente, y eso es una tarea que en minería, sobre todo en minería subterránea, donde están las jaulas de transporte entre los distintos niveles, una vez a la semana uno realiza lo que se llaman pruebas de detección de fallas. Y esas pruebas de detección de fallas significa que yo tengo que hacer de alguna manera pruebas y simulaciones con el freno de emergencia, ¿m? Y hacer algún tipo de medición también para ver su comportamiento y determinar si se encuentra, ¿cierto?, pronto a fallar o se encuentra en alguna situación que me pudiera a mí dar a conocer de que una falla está pronto a ocurrir, ¿ya? Entonces, esas son las tareas de búsqueda de falla. En aquellos elementos donde no resulta evidente una falla, ¿cierto?, de la manera tradicional o funcionando de la manera normal no resulta evidente una falla, uno normalmente tiene que desarrollar algunos protocolos de búsqueda de falla. Y una tarea de búsqueda de falla es la que yo les señalaba, es hacer pruebas, ¿cierto?, de estos sistemas en los cuales una falla no resulta evidente, hacer las pruebas respectivas. ¿Se entendió eso, Felipe, Pilar, Martín? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Sí, ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver con un poquito más de detalle eso en el árbol de decisión, que el árbol de decisión es otra de las herramientas importantes que se aplican, ¿cierto?, dentro de lo que es el RCM. ¿En qué puedo hacer para poder predecir o prevenir una falla? ¿Ya? Entonces está el mantenimiento del tipo predictivo, lo puedo hacer también por el mantenimiento del tipo preventivo, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre si yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o preventiva? Yo me voy a encontrar que yo tengo que, y esa falla me puede afectar alguno de los factores del HSEC, yo tengo que, de alguna manera, desarrollar alguna metodología de búsqueda de falla, como las que explicábamos recién, o su efecto, si tampoco la tarea de búsqueda de falla no es posible, yo lo que tengo que hacer es pensar en algún tipo de rediseño, pero no puedo pensar que yo no pueda desarrollar una tarea del tipo predictiva o preventiva si esta falla me va a afectar el HSEC. Eso siempre tienen que tenerlo muy en claro en todos sus diseños y en todo lo que son los métodos y los planes de mitigación de fallas. Bueno, y la tarea, la pregunta, porque la pregunta 6 es ¿qué puede ser hecho para predecir o prevenir la falla? Recién señalamos las tareas que yo puedo hacer para predecir y prevenir falla, que es tareas basadas en lo que es el mantenimiento del tipo predictivo o tareas basadas en el mantenimiento del tipo preventivo cíclico de reparación o de descarte o el preventivo de descarte programado. ¿Y qué puedo hacer? No sé si me puede responder Felipe aquí la pregunta número 7. ¿Qué puede hacer si acaso una tarea del tipo proactiva no puede ser encontrada? Felipe. Estaba pensando, profesor. Es lo que pasa es que yo me adelanté y les di la respuesta recién a la pregunta número 7. Claro, pero la proactiva es la que, por ejemplo, cuando estamos en por ejemplo, en una parada de planta y uno empieza como a mirar otros componentes de la maquinaria y eso, y como a ver, ya esto podría fallar. No, ¿Eso sería en este caso la pregunta 7, la pregunta 7 se refiere a qué puede hacerse si acaso una tarea proactiva, es decir, alguna tarea predictiva o preventiva no puede ser encontrada, es decir, hace referencia a la pregunta 6. Es lo que dijo usted recién, porque es buscar un modelo para encontrar la falla o rediseñar. O rediseñar. Sí.
O sea, yo tengo que buscar alguna metodología de búsqueda de falla, que un ejemplo es el que les di yo recién de lo que ocurre con los funiculares o los ascensores o las jaulas que se utilizan en la minería, ¿ah? O en su efecto, si yo no encuentro, ¿cierto?, tampoco a través de lo que es la búsqueda de falla una forma de prevenir que la falla ocurra, yo necesariamente tengo que pensar en rediseñar, porque si no va a si ocurre la falla, me va a afectar o la salud, o me va a afectar la seguridad, me va a afectar el medio ambiente, o me va a afectar a la comunidad. ¿Ya? Entonces, estas son las 7 preguntas que vale la pena entender. Una vez que ustedes entienden estas 7 preguntas, se hace bastante fácil la aplicación del RCM. ¿Ya? Vamos a verlo en detalle cada una de estas preguntas y vamos en este detalle también vamos a estar dando las explicaciones correspondientes. Como estamos presentando estas metodologías, parte importante de la presentación de esta metodología está relacionado con lo que es la aplicación también de lo que es el árbol de decisión del RCM. Yo lo voy a ampliar porque voy a ver si es posible que ustedes puedan ir leyendo también para que me puedan ir ayudando, ¿cierto? Para que me puedan ir ayudando en este análisis, ¿m? Y que aprendan la aplicación de este árbol. O sea, ante una falla, y esto es lo que estábamos conversando recién, digamos, será bajo, ¿alcanzan a leer los cuadritos? Martín. A mí se me ve muy pixeleado. Pero eso es problema de la... Lo voy a leer yo de la mejor forma y ustedes me van diciendo si lo están entendiendo. Pero el primero se refiere, ¿cierto?, que ante una falla será bajo circunstancias normales evidentes por sí misma para el equipo de operaciones, es decir, para la gente que está operando, será bajo circunstancias normales de operación evidentes, ¿cierto?, que un equipo va a entrar en falla. Y la pérdida de funcionalidad que va a provocar este modo de falla. Entonces lo primero que uno, oye, si el equipo está funcionando en forma normal, se preguntan acá si la falla que se está generando resulta evidente, es decir, si hay ruido, si hay olor, si hay algún comportamiento de baja de algún parámetro de desempeño en el equipo que dé lugar a que una falla esté pronto a ocurrir o no. Entonces, si la respuesta es no, como por ejemplo, ¿cierto?, si nosotros queremos saber cuál es el desempeño del freno de emergencia del ascensor, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de, y aquí hay una falla en el árbol que se las voy a complementar yo y que se da para todos los que están en el segundo nivel porque es la misma pregunta. Dice, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea la tarea a condición para detectar si la falla está ocurriendo o a punto de ocurrir? La tarea a condición son las tareas, ¿cierto?, que tienen que ver con el mantenimiento predictivo, es decir, es a través de una técnica de alguna de las tareas de mantenimiento posible, de mantenimiento predictivo, ¿es posible detectar la falla que va a ocurrir? En el caso del sistema de freno, nosotros dijimos que eso no es posible, ¿cierto? Por lo tanto, continuamos por este casillero que dice no. Pero si es posible que esa falla yo la pueda detectar en condiciones normales, ¿eh? Y que esa falla que me va a afectar la función, yo la pueda detectar por la vía de una tarea a condición, es decir, a través de análisis de vibraciones, a través de análisis de aceite, o a través de algunas de estas herramientas que hemos especificado en NDT, si es posible eso, si la respuesta es sí, yo tengo que establecer una tarea programada con un sistema de condiciones, es decir, con el mantenimiento del tipo predictivo. ¿Se entiende eso, esa lógica, Martín, Pilar, Felipe? Porque eso es relevante para que puedan seguir el análisis del árbol de decisión, porque es así como se va desarrollando para todo. O sea, estamos hablando en primer lugar
de una tarea que no es detectable, ¿cierto?, de forma normal por el operador y que puede producir una falla funcional. ¿Ya? Si la respuesta es que no es detectable, yo me voy por este camino y me pregunto, oye, ¿existe alguna tarea de mantenimiento del tipo predictivo o mantenimiento a condición? Si la respuesta es sí, entonces yo aplico aquí una tarea de mantenimiento, tarea programada con sistema a condición o mantenimiento del tipo predictivo. ¿Se entiende ahí, Martín? ¿Logras entender esa lógica? Sí, Pilar. En este caso sería como la aplicación de herramientas NDT. Exactamente, si yo tengo herramientas NDT para detectar que esa falla funcional, ¿ya? O ese modo de falla va a ocurrir, yo tengo que aplicar esa herramienta. ¿Ya? Si la Pero esto se respuesta es, aplicaría en condiciones normales como de forma periódica. o sea, es una falla que yo no puedo detectar de manera normal. Es decir, no es lo que el ejemplo que le daba del sistema de freno. Yo con el sistema de freno, no, dado que en condiciones normales de funcionamiento yo no puedo detectar fallas en el sistema de freno porque no está actuando, ¿ya? Es una falla oculta que se llama, ¿ya? Yo me tengo que preguntar, y la pregunta que se hace, en condiciones normales de funcionamiento, ¿resulta evidente para el operador que una falla va a ocurrir? En el caso del sistema de freno del funicular, no resulta evidente, porque no lo estoy aplicando constantemente, sino que lo aplico bajo ciertas condiciones, que no son condiciones normales. ¿Ya? Entonces, como no resulta evidente, yo me voy por la rama del no. ¿De acuerdo, Pilar? Sí, ahora sí. Me voy por la rama del no. Entonces, aquí la pregunta que me hace, ¿existe alguna técnica factible y conveniente de tareas a condición? Porque eso no lo dice el cuadrito, ¿ya? Pero eso se deduce, ahí hay un problema, como les dije, en todo este nivel, porque las preguntas que se hacen aquí es lo mismo, son las mismas. Entonces, ¿existe una tarea a condición? Que son las tareas de mantenimiento del tipo predictivo del uso de herramientas NDT. ¿Existe alguna tarea a condición que yo pueda aplicar? Si la respuesta es sí, yo tengo que aplicar esta tarea a condición, que es la que tiene la primera prioridad. ¿Ya? Si la respuesta es no, me pregunta, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de restauración programada? Y recuerden que ya definimos que la tarea de restauración programada es mantenimiento preventivo, pasado una cantidad de horas, una cantidad de kilómetros o una cantidad de unidades, una cantidad de unidades producidas, yo tengo que sacar el componente y mandarlo a una restauración y colocar un componente ya sea restaurado o un componente nuevo. ¿Ya? Entonces, si la respuesta es sí, que existe una actividad del tipo preventiva de restauración programada, yo lo que tengo que hacer es aplicar esa tarea de restauración programada. ¿Ok? ¿Pilar? Sí, ¿Sí? Entonces, pero si la respuesta es no, la etapa siguiente dice, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado? Es decir, el ejemplo que les di de los filtros y el aceite del automóvil. O sea, si no existe una tarea de mantenimiento del tipo predictiva, que es la primera que... Y me voy yo y me pregunto si hay una tarea de mantenimiento del tipo preventivo de restauración programada. Pero si hay una tarea de restauración programada, aplico la de restauración programada. Si no la hay, yo me pregunto, oye, ¿hay alguna tarea de descarte programado, es decir, mantenimiento preventivo, donde yo saco el componente y lo desecho? ¿Ya? Entonces, si la respuesta es sí, yo aplico esta tarea de descarte programado. Si la respuesta es no, ¿ya? No es posible realizar una tarea de descarte programada, me pregunto, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de búsqueda de falla
para detectar es lo que les estaba señalando. O sea, yo detengo la máquina, la someto a cierta, ya me salgo de la normalidad, ¿cierto? Detengo la máquina, hago algunas pruebas, sobre todo en estos elementos que yo quiero probar, ¿ah? Para ver si estamos frente a una potencial falla. ¿Ya? Entonces, si la respuesta es sí, yo me voy a una tarea programada de búsqueda de falla, y eso se instala en el programa de mantenimiento. En el ejemplo que yo les dije, y en mi trabajo en la minería, cuando estuve como jefe turno ahí, los días domingo, todos los días domingo había inspección de la jaula, y por lo tanto hacíamos el protocolo de revisión de la jaula en su completo, y hacíamos esta tarea de búsqueda de falla a través de someter algunos protocolos de operación de estos sistemas que no eran detectables, ¿cierto?, en el funcionamiento normal de la jaula. ¿Se entiende eso, Felipe? Profe. ¿Ya? Entonces, si la respuesta es que no tenemos una tarea programada de búsqueda de falla, ¿ah? La pregunta que se hace, ¿se verá afectada la seguridad o el medio ambiente por fallas múltiples? Entonces, si la pregunta es sí, el rediseño es obligatorio, ¿ya? Si la pregunta es no, lo dejamos esto sin mantenimiento programado, ¿ya? Pero si la respuesta es sí, nosotros necesariamente tenemos que hacer, la respuesta es sí, es decir, nosotros esta falla no es posible que yo le haga un mantenimiento del tipo predictivo, ni el tipo preventivo, ni me funciona también la programación de búsqueda de falla. Yo me pregunto si esto me genera algún daño a los factores del HSEC. Si es sí, yo tengo que hacer el rediseño. Si es no, no me genera una falla, tengo que pensar en un mantenimiento del tipo no programado, ¿ya? Un mantenimiento a la falla. Entonces, volvemos a la parte superior de este árbol de decisión, donde nos preguntan, oye, ¿será bajo circunstancias normales evidente por sí mismo para el equipo de operaciones la pérdida de funcionamiento que provocó este modo de falla? Hicimos el análisis en el caso que la respuesta fuera no. ¿Les quedó claro eso, Martín, cómo opera o no? Sí. Entonces, si la respuesta es sí, la otra pregunta que nosotros nos hacemos, ¿causa este modo de falla alguna pérdida de funcionamiento, de funcionalidad u otro daño que pueda ocasionar una lesión o fatalidad? Entonces, si la respuesta es que eso es sí, yo me pregunto, ¿es técnica? Y aparecen las mismas preguntas que aparecían en el ramal siguiente. ¿Es técnicamente factible y conveniente la tarea de mantenimiento a condición para ver si está ocurriendo o a punto de ocurrir una falla? Si la respuesta es sí, aparece la tarea programada con sistema a condición o mantenimiento preventivo. Si la respuesta es no, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de restauración programada para evitar la falla? Si la respuesta es sí, me voy con la tarea de restauración programada. Si es no, me pregunto, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado para evitar la falla? Si la respuesta es sí, tarea de descarte programado. Si es no, me tengo que hacer la pregunta, ¿es técnicamente factible y conveniente la combinación de tareas para evitar las fallas? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que combinar o tareas preventivas o tareas predictivas o de búsqueda de fallas para ver si es posible a través de eso detectar, ¿cierto? Determinar alguna tarea que me impida que ocurra ese modo de falla. Si la respuesta es sí, entonces hacemos una combinación de tareas. Si la respuesta es no, lo que necesariamente tenemos que hacer es un rediseño obligatorio, ¿ya? De ahí volvemos nuevamente a la parte inicial del árbol, y si la respuesta en este caso a la pregunta si el modo de falla causa algún tipo de lesión o fatalidad, y si la respuesta es no,
tengo que preguntarme si ese modo de falla puede causarme algún daño del tipo medioambiental. Y como ven, como se observa en la parte superior, si la respuesta es sí, yo tengo que irme por la misma rama a que si este modo de falla a mí me produce una lesión o fatalidad, ¿ya? Y me hago las mismas preguntas y termino, ¿cierto?, si es posible encontrar una tarea de combinaciones de falla. Si la respuesta es sí, me voy a las combinaciones de fallas. Si es no, yo me voy al rediseño obligatorio. Pero en el caso, ¿cierto?, de que nos encontráramos con una situación de que esta falla no evidente para los operadores causa un modo de falla que pudiera llevar a una fatalidad y la respuesta es no, y que adicionalmente este modo de falla, yo me hago la pregunta si afecta al medio ambiente y la respuesta es no, yo tengo que ver lo que son las fallas del tipo operacional. Y en las fallas del tipo operacional, que es lo que se ve en naranja y está titulado ahí con una O, la pregunta que se hace uno, si tuvo el modo de falla un efecto adverso en la capacidad operacional. Estamos hablando de lo que es el producto, cantidad de producto, calidad, servicio, servicio al cliente o costo, ¿cierto? O tiempo medio entre fallas, que es también la parte de desempeño operacional. Y efectos operacionales adicionales al costo directo de reparación. Si la respuesta, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacen es es un análisis básicamente costo-beneficio, evaluar el costo. Si la tarea, si el costo con el costo de la reparación, por el hecho, ¿cierto?, de que yo detenga preventivamente es inferior al costo total, yo opto por tareas del tipo predictiva, pero si el costo del mantenimiento predictivo en este caso es superior, ¿ya? Yo lo que hago es trabajar a la falla. Entonces, la respuesta que nosotros damos ante la pregunta de la falla operacional, si la respuesta es que sí, que el efecto de la falla me supera, yo lo que me pregunto, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea para detectar fallas que está ocurriendo, la tarea a condición, o está a punto de ocurrir? Si la respuesta es sí, yo lo que tengo que desarrollar es la tarea programada de mantenimiento predictivo con el sistema a condición de que se cumplan los parámetros de desempeño. Si la respuesta es no, me hago la pregunta siguiente, que ya la hemos conocido: ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado para reducir la tasa de falla? Si la respuesta es sí, se hace la tarea de restauración programada. Si es no, yo me pregunto, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado para reducir? Si es sí, me voy con la tarea de descarte programado. Pero si es no, ¿ya? Yo me voy con lo que es el sin mantenimiento programado, es decir, yo dejo a la falla, dado que a la falla resulta más económico que el desarrollar todo lo que es un protocolo de mantenimiento del tipo predictivo o preventivo. Entonces, si continuamos el análisis ahí y la pregunta de que tuvo el modo de falla un efecto adverso en la capacidad operacional y los costos operacionales adicionales al costo directo de la reparación, si la respuesta es no, yo lo que tengo que hacer, si este modo de falla no tiene funcionalidades operacionales ni consecuencias en lo que es seguridad, ambiente ni pérdida de producción, puede ser el equipo eliminado del programa. Si el equipo puede ser eliminado del programa, yo opto por la alternativa del sí. Pero si es no, yo me hago las preguntas correspondientes, que son las clásicas que ya hemos aprendido. ¿Es técnicamente factible y conveniente la tarea para detectar si la falla está ocurriendo o a punto de ocurrir?
Entonces, si es, la respuesta es sí, o sea, existen tareas a condición para detectar que la falla está ocurriendo o a punto de ocurrir, yo opto por una tarea programada con un sistema a condición, ¿ya? Ahora, si la respuesta en este caso es no, ¿ya? Y aquí, ojo, cuando lo revisen, porque aquí también hay una falla en el cuadro, porque nos dice, es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado, debiera decir, en vez de descarte programado, debiera hablar, como lo ha hecho en las otras, de la tarea de restauración programada, para reducir lo que es la tasa de falla. Si es la respuesta es sí, yo ejecuto y desarrollo la tarea de restauración programada. Si la respuesta es no, viene la siguiente pregunta, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado? Aquí sí vale el descarte programado, ¿ya? Que por alguna situación se copió en la parte de arriba, ¿ya? ¿Es técnicamente factible y conveniente la tarea de descarte programado? Si la respuesta es sí, me voy con la tarea de descarte programado. Si la tarea es no, lo dejo esto sin mantenimiento programado, es decir, con mantenimiento básicamente a la falla, ¿ya? Entonces, esa es la lógica que sigue el árbol de decisión. Yo les recomiendo, ¿cierto?, que le peguen una mirada con mayor detención, hagan el análisis lógico de esto, teniendo en cuenta, ¿cierto?, las observaciones que les señalé que en el nivel 2 estamos hablando de cuando dice la tarea, debiera ser la tarea las tareas a condición, que se refiere a tareas de mantenimiento predictivo, para que tenga lugar, y en el nivel 2 también, cuando hablamos, en el nivel 3, en la última columna, cuando estamos hablando de efectos no operacionales, la pregunta debiera ser, ¿es técnicamente factible y conveniente la tarea de restauración programada, no de descarte programado? Porque la respuesta es una tarea, digamos, tarea programada con el sistema, con un sistema de restauración programada. Es engorroso la lectura y el entendimiento en primeras líneas del cuadro, pero sí este árbol de decisión nos sirve mucho para entender la lógica, por sobre todo cuando yo tengo que aplicar lo que se relaciona, cuando yo ando buscando de qué puedo hacer en el caso que no encuentre una tarea del tipo predictiva o preventiva. Aquí yo tengo las respuestas, o sea, y las respuestas muchas veces son tareas programadas de búsqueda de falla, o en algunos casos, ¿cierto?, nos encontramos con combinaciones de tareas o lo que son los rediseños. Pero en la otra es la lógica, básicamente, donde las preguntas están relacionadas con si yo aplico un mantenimiento a condición, si tengo tareas para detectar ese modo de falla y aplicar el mantenimiento a condición, o si no encuentro una tarea relacionada con mantenimiento a condición, tengo que buscar una tarea de restauración programada, que es mantenimiento preventivo, o una tarea de descarte programado, que es mantenimiento también del tipo preventivo. En el caso, ¿cierto?, que nosotros nos encontremos tareas del tipo preventivo o tareas del tipo predictivo, y ese modo de falla a mí me afecte algún mecanismo que me traiga consecuencias sobre alguno de los factores del HSEC, yo tengo que pensar básicamente, si no encuentro también alguna tarea de búsqueda de fallas a través de alguna tarea de búsqueda de fallas programadas, tengo que pensar, ¿cierto?, en lo que es el rediseño, ¿ya? Y cuando son fallas operacionales o no operacionales, yo tengo que buscar, ese es el otro ejercicio, cuando son fallas operacionales o no operacionales, tengo que ver, ¿cierto?, si el costo del mantenimiento predictivo o el mantenimiento preventivo es mayor que el hecho, ¿cierto?, que yo deje
fallar sin intervenir, sin una intervención previa, yo tengo que optar, ¿cierto?, por un mantenimiento no programado, es decir, trabajar a lo que es a la falla. Entonces, para lo que son las fallas operacionales y no operacionales, yo lo que tengo que revisar básicamente es el criterio económico. Si la intervención preventiva me sale más cara, evidentemente yo tengo que optar por un mantenimiento no programado. ¿Se entiende, Felipe? Pilar, ¿alguna pregunta, consulta? Sí, me quedó la duda sobre si se supone que esto es como mantenimiento predictivo, preventivo, pero para equipos como jerárquicos, así No, como esto se aplica en cualquier sistema. es como ya esta empresa va a funcionar bajo este tipo de mantenimiento, o O sea, el otro era el que se definía como cuál era más importante, menos importante. no, aquí también hacemos esa distinción. Pero Ah, cuando ya. estamos haciendo el análisis de los... Aquí el árbol de decisión nos sirve para determinar ya identificado un tipo, un modo de falla, ¿cierto? Nosotros determinar cuál es la tarea más adecuada para ese modo de falla. Hay modos de fallas como en la columna número 1, ¿cierto?, que no resultan evidentes para el operador que este va a ocurrir. Pero si resultan evidentes para el operador que un modo de falla va a ocurrir, yo me hago la pregunta ahí si ese modo de falla me va a afectar o no me va a afectar desde el punto de vista medioambiental o alguno de los factores del HSEC. Y si me va a afectar alguno de los factores del HSEC, yo tengo que de alguna manera hacer y tomar esa decisión. Oye, ¿existe alguna tarea del tipo predictiva o de mantenimiento a condición? Si existe una tarea predictiva, aplico la tarea predictiva. Si no existe una tarea predictiva, ¿cierto?, me pregunto si existe una tarea preventiva de restauración programada o una tarea preventiva de descarte programado. Si existe, yo aplico cualquiera de ellas dos, pero si no existe, yo lo que me tengo que preguntar, ya dado que ese modo de falla, lo señalamos en un principio, me puede afectar alguno de los factores del HSEC, yo me tengo que preguntar, dado que no he encontrado una tarea del tipo proactiva, me pregunto si existe una tarea, ¿cierto?, de búsqueda de falla para evitar que se gatille esa falla, porque si se gatilla voy a afectar el HSEC, lo que es inadmisible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es establecer, ¿cierto?, y preguntarme si hay una tarea de búsqueda de fallas factible. Si existe una tarea de búsqueda de fallas, yo lo que hago, ¿cierto?, es una combinación prácticamente de tareas y establezco esta búsqueda de fallas de tal manera con algunas tareas de mantenimiento del tipo predictivo y preventivo, de tal manera de llegar a una solución. Pero si no encuentro, ¿cierto?, una tarea, una combinación de tareas, necesariamente yo tengo que pensar en rediseñar. ¿Ya? Ya entendí, gracias. Ahora, si esas fallas son operacionales o no operacionales, la decisión va a depender básicamente de un análisis costo-beneficio que yo haga. Si a mí detener preventivamente me sale más caro que dejar que falle, yo opto, ¿cierto?, por un mantenimiento no programado. Pero si el mantenimiento del tipo predictivo preventivo me sale más barato y existen tareas para ello, yo opto por una tarea del tipo
del tipo preventiva. ¿Ok? Entonces, el RCM tiene estas dos grandes herramientas que las vamos a ver su aplicación cuando ya desarrollemos a fondo el tema del RCM, que va a ser más o menos en 1 o 2 clases más, ¿ya? Pero el RCM se basa en las 7 preguntas y en este árbol de decisión. La diferencia notable con el RBM, ¿cierto?, es que para calcular los niveles de riesgo yo utilizo probabilidades que son cual y cuantitativas, es decir, yo a un concepto cualitativo le asocio un factor numérico de tal manera que junto con el factor que yo le asigne a las consecuencias, yo logre hacer el ejercicio de probabilidad por consecuencia y logre establecer, ¿cierto?, aquellas consecuencias que son catastróficas o riesgos que son del tipo catastrófico, riesgos que son del tipo intolerable, riesgos moderados o riesgos leves o nulos. ¿Ya? Entonces, eso es la presentación con respecto a esta metodología del RCM, el Reliability Center Maintenance, mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Alguna consulta hasta ahí? Martín. ¿Sí? Pilar, ¿algo dijiste? ¿No te escuché bien? Que ya no me quedan consultas. Martín. Tampoco. Felipe. Ninguna consulta, profesor. Ok. Tenemos otra metodología. No sé si alguno la ha escuchado. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que es el TPM? A mí me lo mencionaron, creo, pero no me acuerdo que era como algo de la producción total, una cosa así, ¿o no? Mantenimiento productivo total. Ah, ya. ¿Dónde lo escuchaste, Felipe? Ahí en la papelera que ellos hacían, se estaban implementando este tipo de mantenimiento. Bueno, las papeleras o las plantas industriales, ¿cierto? Normalmente utilizan el TPM como metodología para establecer las tareas de mitigación de riesgos de falla, o en este caso el TPM, de una de las cosas que se preocupa, ¿cierto?, son de las pérdidas. El TPM se focaliza básicamente en las pérdidas. Y el TPM nace en Japón, gracias a los esfuerzos del JIP, que es el Instituto Japonés de Mantenedores de Plantas Industriales, ¿ya? Y esto nace al alero de lo que es el Lean Production. ¿Alguien ha escuchado hablar, cuando se han tenido cursos de calidad o de excelencia operacional, el Lean Production es una de las metodologías más utilizadas hoy día en las plantas industriales, que es la producción esbelta? Y de la producción esbelta nacen los conceptos, ¿cierto?, del just in time, nacen conceptos relacionados con el TPM, nacen una serie de conceptos y todo esto, digamos, nacen también aquí lo que se llaman las 5S. Entonces hay varios conceptos que están asociados al desarrollo del just in time, que es de la producción esbelta. La producción esbelta habla de una producción libre de grasas, y cuando hablamos de libre de grasas, básicamente estamos hablando de producciones que están libres de pérdida. Es decir, el just in time es que nosotros no tenemos pérdidas de tiempo, producto, ¿cierto?, de una planificación prácticamente que va en línea, que cuando yo necesito un elemento, ese elemento está en el momento justo a tiempo. Entonces, el TPM es la metodología de mantenimiento que impulsó la producción esbelta, o sea, el Lean Production utiliza el TPM como el mantenimiento productivo total, como su metodología para establecer las tareas de mantención, y que básicamente se focaliza en todo lo que es la eliminación de pérdidas
basado fundamentalmente en lo que son las 5S. Y las 5S son prácticas o mejores prácticas que lo que buscan, ¿cierto?, es orden y limpieza en las plantas, una metodología, una disciplina o una filosofía que lo que busca, ¿cierto?, es el orden, busca que cada una de las cosas estén en su lugar, que las cosas estén ordenadas, que sea una forma filosófica de trabajar en las plantas, y sea algo que se esté, en la medida que esas prácticas se van instaurando, esas prácticas se van acuñando dentro de la organización, es decir, permanecen dentro de la organización y básicamente se van estas mejorando. Este es un sistema de gestión que trata de eliminar las pérdidas de los equipos y tiene como objetivo primordial la eliminación sistemática de los desperdicios. La eficiencia del sistema productivo es afectada, ¿cierto? Estas son las pérdidas más comunes que se pueden producir en las plantas. El GIMP señala, ¿cierto?, del orden de las 8 pérdidas, que las vamos a ver también con un poquito más en detalle cuando desarrollemos en forma más general el TPM. Ahora lo que quiero es describirlo y que ustedes tengan conocimiento básico de qué se trata. La eficiencia del sistema productivo es generalmente afectada por 3 aspectos clave. Tiempos muertos, es decir, tiempos de detención que pueden ser programados o no programados, ¿ah? Tiempos que afectan el sistema productivo por falta de disponibilidad, o ya sea también porque las operaciones muchas veces tienen que hacer actividades como son el relleno de combustible, el relleno de lubricante, o el cambio, ¿cierto?, de algún sistema, el cambio de alguna matriz de producción, que signifique, ¿cierto?, que yo tengo que detener el equipo. Y eso lo que hace, ¿cierto?, es perder tiempos productivos. Entonces estos tiempos muertos están asociados a esa condición. El funcionamiento también inferior a las capacidades de los equipos, lo que conversábamos, ¿cierto? Cuando un molino tiene menor velocidad, la capacidad de tratamiento también va a disminuir. Por lo tanto, con el TPM también tenemos que llegar a buscar cuál es la causa raíz que está influyendo en ese funcionamiento inferior en cuanto a capacidad del equipo o también en cuanto a calidad del equipo, ¿ya? Y lo otro, y que relacionado con aspectos de calidad del sistema que está funcionando, los productos defectuosos o mal funcionamiento de las operaciones en un equipo que afecten, ¿cierto?, a lo que es la calidad y se produzcan pérdidas debido a productos defectuosos que ya vayan a chatarra o pérdidas debido a tener que reprocesar un producto terminado, ¿ya? Esas son las 3 grandes pérdidas que podemos abrirlas en otras más. En algunos casos se muestran 6 grandes pérdidas y el JIP, el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, nos describe y las vamos a mostrar más adelante del orden de las 8 grandes pérdidas. El TPM tiene como base, ¿cierto?, las 5S, lo que yo les señalaba, el organizar el sistema productivo, su orden, su limpieza en el puesto de trabajo y el que estas mejores prácticas se vayan, en la medida que van sucediéndose, se vayan acuñando, es decir, vayan quedando establecidas dentro de la organización, de tal manera que las 5S queden y se formen, ¿cierto?, como parte de una filosofía de trabajo. O sea, todo lo que es organización, orden y limpieza es fundamental para mejorar condiciones de tener menos pérdida, tener menores costos, tener mayor calidad, tener menores riesgos, mejores condiciones para un mantenimiento planificado y, en definitiva, generar condiciones de seguridad y confiabilidad que permitan alcanzar lo que es la integridad operacional de los procesos, es decir, alcanzar rentabilidad, alcanzar procesos sustentables y sostenibles, alcanzar procesos que no afecten el HSEC y procesos del tipo competitivo, es decir, procesos flexibles, procesos de calidad y procesos que sean productivos. El TPM
se basa en las 5S y tiene como pilares, ¿cierto? 8 pilares importantes. Uno de ellos son las mejoras enfocadas que son básicamente planes de inspección, ¿m? Y que se focalizan básicamente en un grupo normalmente, un grupo paritario que se llama, donde se forman grupos de inspección, ¿m? Donde están representados la parte directiva, la parte de supervisión y la parte de los trabajadores de una empresa que visitan, ¿cierto? Particularmente aquellas áreas de mayor criticidad para evaluar las condiciones de producción, seguridad y todo el comportamiento en relación a los parámetros de desempeño que debe tener un área en específico. Posteriormente se hace la identificación de algunas brechas, es decir, si yo tengo un estándar de desempeño y observo que esos estándares de desempeño en alguna de las funciones establecidas no se está cumpliendo, eso se identifica como una brecha y posteriormente esa brecha tiene que ser resuelta para lograr llegar a los estándares que se buscan. Esas son básicamente lo que se llaman las mejoras enfocadas. ¿Estamos en la hora ya? Sí, profe. Estamos Nos pasados. pasamos 10 minutos. Ya. Había puesto la alarma, veo que no me funcionó la alarma. Ya. Entonces, vamos a continuar y ya vamos a entrar en más detalle en la próxima clase, donde vamos a ver con un mayor grado de detalle todo lo que son estos modelos de gestión. ¿Ya? Les pido las disculpas por haberme pasado. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Chao. Chao, profe. Que esté bien. Chao.